¿Cuántas horas has perdido en Twitter debatiendo por el nuevo trending topic? ¿Cuántas veces has sentido que tú tienes la respuesta perfecta para ese conflicto que parece nadie ha podido solucionar? ¿Sientes que tienes intereses diversos y no sabes cómo integrarlos? En el momento en que nosotros vemos que un suceso se hace viral, sentimos la necesidad de opinar. Pensamos cómo lo hubiéramos solucionado, cómo hubiéramos actuado o cómo hubiéramos lidiado con esa situación. En esta temporada de Angular, te presentamos 12 casos donde imaginamos qué hubiéramos hecho. Y expertos nos explican la mejor forma de manejar las cosas desde su enfoque, para que sientas la conexión con el tuyo. Somos René, Mayra, Sofía y Renata. Y esto es Angular. Imagina que, en medio de una era de tecnología, avances médicos, democráticos y de libertad de expresión y acceso a la información, algunos expertos cuestionan el papel de los medios de comunicación para darnos poder o para quitárnoslo. ¿Estamos más informados ahora que antes? ¿Realmente tenemos voz en la virtualidad? La tecnología y la sociedad han crecido de la mano a lo largo de la historia. Esta afirmación es tan cierta que es difícil imaginar la política sin la influencia de los medios, sin su poder de alcance a la hora de difundir información y sobre todo sin la capacidad de influir en la percepción de las personas o de sus votantes. Las redes sociodigitales empezaron a usarse en campañas políticas cuando surgen las propias redes y hay un mayor número de usuarios. Y esto fue en Estados Unidos, que es el lugar donde nacen y donde se crean, ¿no? Sobre todo las de color azul, las más populares. Yo creo que las campañas políticas y sobre todo en las redes sociales y en la actualidad son una plataforma y son una gran oportunidad justamente para todas y todos los políticos de mostrar una cara diferente y una cara mucho más cercana. Y nos fijamos en las campañas electorales, en lo que vemos en redes sociodigitales, veremos que son campañas más dirigidas a las emociones que a las razones. Que le han copiado esto a las campañas de aire, de la radio y la televisión. Yo creo que las redes sociales ayudan a eso. O sea, creo que la gente está como está tan cansada y estaba como tan harta de ir a los mítines políticos, a que le dieran tal vez como su playera, su vaso, su todo. O sea, creo que en ese sentido las redes sociales, en mi parecer, son la mejor manera de poder acercarse justamente y de poder generar empatía con la población, ¿no? Si el clima político en un país es fuerte y las posturas están muy marcadas, es clave que los líderes de opinión sepan efectuar una comunicación que genere diálogo. Y para eso se necesitan espacios de libre expresión que garanticen la seguridad, donde no haya censura. Pero, ¿qué pasaría si una de estas plataformas tomara acciones? Por ejemplo, bloquear la cuenta de uno de estos líderes por, imaginemos, incitar al odio, a los disturbios con consecuencias mortales y crear un debate mundial entre diversas posturas. ¿Es seguridad pública o un atentado directo a la libertad de expresión? Bueno, lo que tenemos que decir primero es que la manera de comunicarnos ha cambiado. Ya no estamos en medios tradicionales donde había un control único que se decía
o que decían qué se dice y qué no se dice. Prácticamente en cualquier país esto sucedía o sucede en los medios de comunicación tradicionales. Con la aparición de las redes sociales esta lógica se modifica. La gran pregunta es, ¿y quién regula las redes sociales? ¿El dueño de la empresa de las redes sociales? ¿La sociedad? Al ser un medio de comunicación masivo, las redes sociales mundial, pues traspasas fronteras. ¿Qué legislación es la que debes de aplicar? ¿La del país donde se ve la red social? ¿La del país a donde se emite el mensaje? Son muchas interrogantes que poco a poco se están delineando. Tener el poder de silenciar a una persona que dirige una nación en una de las plataformas de opinión más utilizadas a nivel global es incomparable. El poder censurarlo y calificar sus comentarios como falsos o inciertos es al mismo tiempo tratarlo como cualquier otro ciudadano que publica en la plataforma y acepta los términos y condiciones. Las redes sociales y particularmente la red del pajarito es como la vida real. La vida virtual se traslada a la vida real o la vida real se traslada a la vida virtual. Es decir, en las redes sociales encontramos a buenos y a malos, aquellos que tratan de tomar tus datos, aquellos que te tratan de timar, aquellos que te tratan de engañar, a los que se hacen pasar por quienes no son, ¿no? Es decir, entonces hay que ser muy, digámoslo, quisquillosos al momento en el cual compartimos cierta información. Pero en el caso de las redes sociales utilizadas desde el poder, este contexto cambia, porque estos personajes, los famosos influencers, que a veces no lo son, pero se venden como tal, pues tienen un contexto diferente. Para la plataforma como empresa, también contaba la opinión de sus empleados. Imaginemos que estos habían estado ya en desacuerdo con el presidente por sus comentarios y publicaciones anteriores, porque el odio de este hombre sería milenario, y habrían firmado una petición al dueño para dar de baja la cuenta del presidente para no ser parte de los actos a los que él incitaba. La comunicación es la encargada del estudio del intercambio de información, de los canales, de la emisión y recepción de los mensajes, así como del estudio de su contenido. Como sin duda ya observaste, la comunicación y la audiencia toman la decisión de silenciar a alguien o de darle foco a su voz. Pero, ¿cómo sabemos a quién escuchar? Continúa imaginando con nosotros para cuestionarnos la parte legal de todo este caso, aquí en tu programa Angular. El poder de una red social se vería si ésta lograra silenciar a un líder de una nación sin consecuencias graves o reales, pues esto provocaría una muy amplia reflexión al respecto, que tendría un gran impacto en la sociedad. En este caso, el presidente acusaría a la plataforma de una práctica ilegal y anticonstitucional. Cuando un presidente de cualquier nación utiliza la plataforma para atacar a alguien, por supuesto que, independientemente del cargo, la red social toma acciones que, si las considera graves, por supuesto que va a limitar esta idea de banear, es limitar el acceso a la cuenta o restringir que haga ciertas publicaciones, te puede vetar por 6 meses, por 3 meses o permanentemente, ¿no? Dependiendo de las políticas que infrinjas dentro de las que están establecidas en esta red social. Creo que para poder tener menos problemas en cuestión de redes sociales, en todos los aspectos, en diferentes temáticas, yo creo que primero tendremos que ser conscientes de, pues primero, qué significa la libertad. Porque creo que vamos más allá de la libertad y se convierte en un libertinaje y creemos que porque tenemos acceso a la tecnología, un celular, sacar fotografías, sacar video, podemos exhibir a segundas o a terceras personas y entonces ya todo se convierte en un quemar a medio mundo y a lo mejor lo que nosotros observamos no es lo que en realidad estaba sucediendo y creo que eso es lo que puede afectar y es ahí donde se desprestigian las redes sociales. En este debate que se genera hipotéticamente, entre los pensadores de todo el mundo destacan los que estudian la democracia y el poder de las redes en los climas políticos, ya que muchos afirman que en los últimos años las sociedades han sido influenciadas por el poder de los medios. ¿Pero tú qué opinas? ¿Crees que somos libres pensadores? Imaginemos que algún presidente lance algún mensaje de odio, algún mensaje que lo lleve digamos, a incitar a algunas personas
a actos de violencia y que esos actos de violencia a su vez concluyan desafortunadamente en víctimas mortales. Estas víctimas mortales en sí no directamente podrían demandar, digamos, al propio presidente en el sentido del mensaje que lanzó. Habría que hacer una valoración, digamos, más detallada, un análisis más detallado jurídico respecto al alcance que tuvo el mensaje del presidente. Pero sí indirectamente podría llegar a la consecuencia mediante la cual esa incitación el presidente pudiera haber tenido alguna injerencia en algún acto de violencia que tiene tintes penales o tintes civiles y que él también podría tener una consecuencia legal. De manera tal que el presidente debe de cuidar muy bien sus formas, no solo desde la perspectiva jurídica, sino desde la perspectiva de la investidura que él tiene y el impacto que tiene su mensaje. El caso de Estados Unidos ha sido muy particular porque prioriza el derecho a la propiedad, ¿no? Y en consecuencia el derecho a la libertad. Y ahí está disputa histórica para saber cuál es más importante, si es el derecho de propiedad o el derecho de libertad. Algunos han defendido la idea de que es el derecho de propiedad y entonces pues, todo el mundo tiene derecho a ejercer su propiedad, a protegerla y se arman y contra eso nadie te puede tener, ¿no? Y eso va también en el contexto de saber cómo se da estos discursos que incitan al odio y las consecuencias que esto puede generar. Podríamos decir que en este contexto él puede ser el responsable de ser el autor intelectual, ¿no? Pero habría que comprobarlo, es decir, él dice, pues vamos contra esta persona, contra este grupo de personas, pero quienes cometen los actos son individuos que responden a esa condición, ¿no? Entonces, pues quien tendrá que ser sancionado, pues es la persona que comete o que realiza este acto, que puede ser un acto ilegal, propiamente ilegal, no necesariamente por responder a este tipo de llamamientos que puede hacer un personaje, como es el caso de este presidente. El derecho es la ciencia que se encarga de estudiar la conducta a alcanzar, es decir, lo justo, la búsqueda de la justicia. En este entendimiento podemos decir que la libertad de expresión y la democracia son dos pilares claves en este ejercicio, indispensables en nuestra sociedad. Me he dedicado a temas de derecho, de internet, de movimientos sociales, de desobediencia civil, de derecho parlamentario, lo que tiene que ver con las leyes, con el derecho, de técnica legislativa, y esto aplicado al tema de los movimientos sociales. Y en el caso de las acciones legales que se pueden hacer en contra de los discursos de odio, está el caso de Estados Unidos, es decir, habrá que utilizar particularmente la ley Matthew para ir ante las Cortes y pedir pues, que se tomen medidas cautelares que permitan que se detenga este discurso de odio, so pena de que se le impongan sanciones a quienes pues, las realizan. En nuestro contexto nacional hay una ley que prevé justamente este tipo de medidas, ¿no? No solo de odio, sino de medidas discriminatorias. Es decir, si ustedes recuerdan, ya no existen, pero todavía hay algunos espacios que tienen allí, nos reservamos el derecho de admisión. Esa es una política discriminatoria y la legislación mexicana ya construyó un marco legal que protege las acciones de discriminación, ¿no? Ocurría en los restaurantes, en los bares, pero también ocurría en los centros comerciales, ¿no? Entonces, nada más recordar que en nuestro contexto local, nacional, está allí la legislación y que los ciudadanos, independientemente de su condición, pueden acudir a este tipo de ordenamientos o incluso acudir ante las instancias de protección de derechos humanos para pues, hacer una descripción de lo que ocurrió en el caso de que una autoridad los haya discriminado o a la Comisión para la Prevención de los Delitos por Violencia de Género. Es decir, sí tenemos un marco legal que busca proteger los derechos de las y los ciudadanos. Como hemos visto, la comunicación, la política, el derecho y sobre todo la sociedad están profundamente vinculados en una interacción continua que depende de todos para mantenerse sana o informada. La plataforma no solo habría censurado al presidente, sino también a muchos grupos que tienen otros datos,
que ponen información falsa, peligrosa o incluso violenta. El punto es, si dejamos que alguien más elija qué podemos o no ver, ¿hasta dónde sabemos qué tan libres somos? ¿Qué tanto acceso a la información tenemos? Pero lo más importante, ¿con qué te quedas tú de todo esto? Ya volvemos. Para ti, Angular. En todo este imaginario podemos ver una cualidad que no varía, y este es el fuerte poder narrativo que tienen este tipo de plataformas sobre la información, su censura o su alcance. Y en este panorama nos obligamos a preguntarnos, ¿hay una ética general que seguir al manejar las bases donde las diferentes sociedades se comunican? ¿Esta ética se debe aplicar como en este caso? ¿Cuál es la manera en la que tú decides qué postear? La ética es una responsabilidad de la persona que es consciente de lo que hace y de lo que decide, ¿no? Y cuando manipula una red social, cuando es el que está detrás de la red social, entonces la responsabilidad de lo que hace se vuelve personal, propia. Pero no es que a la red social se le aplique la ética como tal, sino la persona es responsable de lo que publica o de lo que manipula la red. Creo que es esta limitante de siempre poder de entender hasta dónde llega la libertad de expresión, ¿no? Al final es decir, tú eres libre de opinar y tú eres libre de comentar y tú eres libre de proponer tus ideas. Pero también esa línea hasta dónde llega a afectar y puede caer en discursos de odio, cómo puede llegar a incluso a mover masas, a decir a lo mejor, porque al final esa es la cuestión que creo que los líderes deben de entender, que no solo son ellos. Entendemos que tienen también su vida privada y que son seres individuales, pero al momento en que se vuelven figuras públicas, en ese momento también representan a más personas y en ese sentido tiene que recaer la responsabilidad también de qué es lo que están comunicando. A ver, uno de los valores fundamentales para que exista la democracia es la libertad de expresión. Y quien debe garantizar la libertad de expresión, si bien es la sociedad en su conjunto, una parte importante la tiene, digamos, el gobierno. Mira, voy a referirme al filósofo Sartre, que dice que nuestra libertad depende enteramente de la libertad de los otros y que la libertad de los otros depende de nuestra propia libertad. Con esto podemos ver que las redes sociales nos dieron una libertad que nunca habíamos visto. ¿Por qué? Porque no había visto ese punto. Es cierto, sí había existido la comunicación de persona a persona a lo largo de la historia, pero nunca de llegar tan lejos. Y tenemos una constante pelea, no solo en lo que respecta a la comunicación, sino en lo que respecta a las leyes, a lo jurídico, a lo humano, a lo psicológico. ¿Qué tanto le puedo dar a los demás? Está el principio jurídico que dice, mi libertad empieza donde acaba la tuya y la tuya acaba donde empieza la mía. Como hemos visto, la tecnología interactúa de primera mano en las dinámicas de poder de un país, a tal grado que muchos de los gobernados expresan su agrado o descontento por medio de herramientas en la red. Y en la actualidad, muchos movimientos sociales han comenzado y tenido auge en redes sociales. Podemos entender entonces la importancia de asegurar una comunicación libre, segura y que garantice que la voz de los ciudadanos sea defendida y escuchada. ¿Hasta qué punto es ético defender esa libertad de expresión? Yo creo que en toda la extensión de la palabra es ético defender esa libertad de expresión. Pero, como ya lo habíamos mencionado previamente, el hecho de observar cierto tipo de reacciones adversas a los comentarios que se van emitiendo, por ejemplo, en redes sociales o en algún otro medio de comunicación, pues yo creo que sería momento de, no de censurar, pero sí de ir limitando o ir evitando dar cierta cobertura a ciertos personajes que son, por lo menos, líderes de opinión. Defender la libertad de expresión es necesario, es indispensable y eso nos llevaría a de alguna manera también considerar lo que sea ético por la parte de la responsabilidad que esto conlleva. Y si le permitimos a una sociedad que cada día está más corrompida, que cada día es menos conocedora, que cada día se deja llevar más por el sentimiento, actuando con el estómago en vez de con la razón o con la cabeza, vemos que vamos a crear un peligro. Y vemos que como esa sociedad afectada de 1939, o esa sociedad afectada de 1914, o esta sociedad afectada que todos los días vemos que cada día caemos en un pozo o en una espiral, como se podría decir, es un peligro, porque ya nos demostró una sola persona en el país más importante del mundo
que puede llevar a la locura colectiva. En redes, todos tenemos el poder de criticar, de opinar, de decir cosas que no se dirían en voz alta. Es por eso que la filosofía te invita a cuestionarte. ¿Eres tú también un silenciador anónimo? Me parece muy serio el tema, hay que destacarlo porque sí hay personas y a lo largo de los años se ha demostrado que mediáticamente emiten opiniones, en ocasiones incluso sin fundamentos, y esto definitivamente puede perjudicar no solo a una persona, sino a todo un grupo o a la sociedad. Y pienso que además va más allá el que no se haga un uso concienzudo, profesional, cuando se tiene la posibilidad de emitir una opinión, porque puede limitar o afectar decisiones y acciones de grupos humanos. La filosofía y las ciencias políticas son ramas de las humanidades que trabajan muchas veces en colaboración para lograr un entendimiento y funcionamiento más óptimo en una sociedad y su educación. Tiene la responsabilidad, creo yo, en este momento, cualquier licenciado en Derecho de especializarse en una materia y tener un conocimiento sustancial respecto de las consecuencias que ello conlleva. Opinar no es difícil para nadie. Pensamos tener las mejores soluciones y nos animamos a decirles a los otros la forma más adecuada de actuar desde nuestra trinchera. Sin embargo, quienes realmente tienen los caminos ideales para solucionar los conflictos son los expertos. Y confiamos en que cada uno de nosotros puede convertirse en el experto que tiene la respuesta correcta. Lo que platicamos aquí como un imaginario en realidad ya sucedió y probablemente tú ya sepas de lo que estamos hablando. Te invitamos a investigar sobre el silenciador anónimo y formar tus opiniones informadas al respecto. Soy Renata Ibarra, estudiante de producción de medios audiovisuales, y gracias por acompañarnos. Esto fue Angular.